Buenas tardes, señores alumnos. Esta tarde, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, y se le escucha. Buenas tardes. Perfecto. Esta tarde vamos a revisar lo que es lesiones mioauriculares lumbálgicas HNP. El dolor lumbar es un dolor muy frecuente en la patología neuroquirúrgica. Es un gran porcentaje, si bien es cierto, no vienen a la emergencia por dolor, pero no porque corre riesgo su vida. Pero sí es una sintomatología frecuente. Ustedes en su curso de reumatología han revisado 3 nosologías, que es la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea, de repente un poco más que las otras, y la enfermedad de Paget. Estas 3 conectivopatías tienen que ver mucho con, o espondiloartropatías, tienen que ver mucho con el dolor a nivel de columna vertebral. La espondilitis anquilosante, como ustedes saben, su etiología es desconocida, es una prevalencia baja de 0,1 a 2%, con una incidencia de 7,5 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en raza caucásica blanca, se presenta en gente joven entre 20 a 30 años, y su etiología, como saben, es desconocida. ¿Qué es lo que pasa en la espondilitis anquilosante? Afecta a las articulaciones. Ustedes saben que la articulación entre caría articular superior e inferior se llama articulaciones diractoideales de la columna vertebral. Afectan también las partes blandas de la columna vertebral. Afecta los tendones, el ligamento, la cápsula, donde se insertan en el hueso, produciendo una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica va a cambios fibróticos y tardíamente a calcificación. El disco intervertebral también se osifica, se calcifica el disco intervertebral. Entonces, el paciente aparte llega por 2 cosas, por dolor en la columna vertebral y rigidez. Ustedes saben que si bien es cierto, la columna vertebral no tiene un gran movimiento, pero sí puedes flexionarla, sí puedes rotarla, ¿no? Ese movimiento se pierde y quedan como un robot, porque todo se consolida, se suelta. El grado extremo de consolidación o osificación, incluyendo el disco intervertebral, es la columna de bambú. Porque lo que conocen la caña de bambú tiene como en el recorrido como parte, y eso es lo que se ve en la radiografía simple de cráneo. Se ve discos calcificados como hueso, más intenso entre vértebra y vértebra. El cuadro clínico es dolor lumbar, se exacerba como todos estos cuadros de lumbalgia con el estornudo, se exacerba con el esfuerzo, con el pujo, reposa, mejora parcialmente el dolor, la rigidez cada vez es mayor de la columna vertebral, la rigidez mejora con el ejercicio leve, con la terapia física, y hay una anquilosis difusa de toda la columna vertebral, lumbar, dorsal y cervical. ¿Qué complicaciones hay en esto? Indudablemente, al perder movilidad y fracturas a traumas menores, pseudoartrosis, deformidad en la columna vertebral, inestabilidad de la columna vertebral y estenosis del canal vertebral. La anquilosis total, vuelvo a repetir, es la columna de bambú. En los análisis, la velocidad de cimentación está aumentada, el HLA-B27 positivo, y el tratamiento básicamente es médico. Drogas antiinflamatorias, no esteroides, terapia física, y solo es tratamiento quirúrgico cuando hay fractura patológica o estenosis de canal o inestabilidad de columna, que puede haber en estos casos. Entonces, lo que el paciente viene por dolor y rigidez. Y este manejo médico, y el signo característico es la caña de bambú o la columna de bambú. La artritis reumatoidea, de repente es una nosología más grande, la han estudiado mejor, saben que es una enfermedad también de etiología desconocida, autoinmune.
el 85% de artritis reumatoide moderada severa tienen compromiso vertebral. La columna vertebral cervical es la que más se afecta, entre un 44 y 88%. Y la afección más frecuente que ocurre por artritis reumatoidea de larga data es la subluxación C1, C2 o atroxoidea. La subluxación C1, C2 o atroxoidea. Generalmente el paciente viene porque son pacientes con artritis reumatoidea de larga data, tienen deformación de las manos incluso, pero a pesar de eso podía agarrar su cuchara, podía comer. Y el paciente viene diciendo, doctor, yo tengo artritis reumatoidea 20, 30 años, yo podía comer, pero ahora no tengo fuerza, se me cae la cuchara de la mano. Entonces el paciente viene, aparte del dolor que ya es crónico, por falta de fuerzas. ¿Y por qué se produce esta falta de fuerzas? Ustedes saben que la articulación C1, C2, C1 no tiene cuerpo, es como un arco, y C2 le da el cuerpo, que es la apófisis odontoides. Entonces actúa como un pivo para que uno pueda girar la cabeza. Hay un ligamento que hace que la odontoides esté en la parte anterior del arco de C1, pero se forma panus entre el arco de C1, la apófisis odontoides, y lo tira hacia atrás. Al tirar hacia atrás la odontoides, ¿qué tiene atrás? La médula espinal, la comprime. Y por eso que el paciente refiere diparesia o cuadriparesia, ¿no? Entonces la complicación más frecuente es la subluxación atroaxoidea o subluxación C1, C2. No olvidarse eso. La impregnación basilar es cuando la odontoides no solo se va hacia atrás, sino hacia arriba. Y ya más arriba no está la médula cervical, sino está el bulbo raquídeo. Y eso ocurre en pacientes que tienen una fosa posterior muy pequeña, ¿no? Entonces, es lo que le llaman impregnación basilar. El odontoide se va no hacia atrás, sino hacia arriba y comprime el bulbo. Y el paciente viene por insuficiencia respiratoria. Con menor frecuencia puede haber subluxación C2, C3, C3, C4, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente es la subluxación C1, C2 o atroxoidea. El cuadro clínico, como les decía, aparte de dolor, al haber compresión medular con nivel sensitivo, hay compromiso, puede haber compromiso esfinteriano, diparesia, y puede haber disfunción de pares nerviosos bajos, 9, 10, ¿no? 12. La enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es un error del metabolismo óseo. El hueso que tenemos en el cuerpo no es un hueso que está constantemente, es el mismo, sino se va cambiando diariamente. Se forma un nuevo hueso y se reabsorbe hueso antiguo. Se forma un nuevo hueso y se reabsorbe hueso. La enfermedad de Payet es un error del metabolismo óseo, donde la reabsorción ósea está aumentada. Al estar aumentada la reabsorción ósea, hay una sobreproducción reactiva, pero es un hueso de mala calidad, un hueso blando y débil. Es más frecuente a nivel lumbosacro, puede producir degeneración maligna, se presenta en el 3% de la población, es raro, y acá sí hay una historia familiar que esté ligada a la herencia. El cuadro clínico básicamente es igual, compresión radicular o medular, o sea, compresión de la raíz o de la médula, por expansión ósea de tejido osteoide, el ligamento amarillo y la grasa epidural. La fosfatasa alcalina está elevada en la enfermedad de Payet, la hidroxipolina en orina también. El tratamiento básicamente es a base de calcitonina y es quirúrgico solo cuando hay estenosis de canal o insuficiencia articular. Me olvidé decirle el tratamiento de la subluxación C1, C2. El tratamiento de la subluxación C1, C2 es quirúrgico. Antiguamente lo que se hacía es juntar los arcos de C1 y C2. Se hacía un cerclaje con un alambre especial y se devolvía los odontoides a su sitio y desaparecía la cuadriparesia.
El problema es que los pacientes artritis reumatoidea de larga data han usado mucho tiempo corticoides, son huesos osteoporóticos. Tienen unos arcos bien delgados y osteoporóticos. Entonces el paciente mejoraba y después de 1 año, 2 años regresaba, que de nuevo le faltaba fuerza. ¿Y qué pasa? Que el cable había roto el arco de segundo. Y entonces el odontoide se había ido hacia atrás otra vez. Entonces, actualmente lo que se hace es artrodesis occipito-cervical. Es una placa especial en H, que 2 barras del H van hacia el hueso occipital y las otras 2 barras del H van hacia las 3 primeras vértebras cervicales, con tornillo a nivel de las carillas articulares. De esa manera queda estabilizada la columna, dejándolo entonces en su sitio y ya no se vuelve hacia atrás. Entonces, es el tratamiento quirúrgico de la subluxación C1, C2 o atroxoidea. Ahora vamos a ver las espondilolistesis. Las espondilolistesis a nivel lumbar, primero la vamos a clasificar por el grado de listesis. Entonces, generalmente es más frecuente a nivel de L5 y C1, ocasionalmente L4 y L5, pero es más frecuente L5 y C1. Cuando el grado de listesis va del 0 al 25%, o sea, la cuarta parte del cuerpo vertebral, ustedes saben que los cuerpos vertebrales están alineados. Si un cuerpo se va hacia adelante o hacia atrás, a eso se llama listesis. Y si esa desalineación es del 25%, es un grado 1, o la cuarta parte de un cuerpo respecto al otro. El grado 2 es cuando va del 25 al 50%. El grado 3 cuando va del 50 al 75%. Y el grado 4 cuando es más del 75%. Entonces ustedes se preguntarán, ¿el canal vertebral soporta tanta listesis? El problema es que a nivel lumbar y a nivel del L5 y L1 y del L4 y L5 ya no hay médula, lo que hay es la cola de caballo. Es conjunto de raíces que les toca salir en su metámera y entonces la médula cabe en L1, L2. Entonces por eso se soportan a veces muchas de estas espondilolistesis. Es importante en el diagnóstico averiguar si estas espondilolistesis son estables o inestables. El manejo va a ser diferente de las espondilolistesis estables de inestables. Y lo que hay que pedirles es una radiografía simple de lateral y funcionales. O sea, se toma una radiografía simple en lateral y se va a ver el grado de listesis. Es una listesis grado 1, dices tú. Pero le haces también en hiperflexión y en hiperextensión. Si la listesis se mantiene igual, tanto a la hiperflexión como a la hiperextensión, es una espondilolistesis estable. Si la espondilolistesis varía generalmente a la hiperextensión corrige, es una espondilolistesis inestable. Esas son quirúrgicas. Hay que hacer artrodesis transpedicular con tornillos y barras para reducir la listesis y ya no dejar que se vuelva a producir la listesis. Las espondilolistesis también puede ser congénita, sobre todo en descendientes de raza negra. No es que tengan una vértebra más, si tienen 6 vértebras lumbares. Lo que pasa es que la primera vértebra sacra se lumbariza y tiene más curva, más lordosis. Las degenerativas son las más frecuentes. La espondiloartrosis va debilitando la cavidad articular y se desliza y se vuelve a soltar. Esas son las espondilolistesis estables. Las traumáticas, una luxofractura que comprometa las carillas articulares, va a dar luxofractura o listesis sola. Las patológicas generalmente cuando son por metástasis. Hay muchas metástasis vertebrales que dañan la cavidad articular y producen espondilolistesis. Y la postquirúrgica existe todavía, pero cada vez es menor. Lo que pasa es que la cirugía de hernia del núcleo pulposo ha cambiado en el transcurso de los años. Antiguamente, para operar una hernia se hacía la laminectomía bilateral, se sacaba todo el arco posterior. Después se quiso hacer menos cruento y se sacaba el arco de un solo lado. Si la hernia era derecha, la laminectomía del lado derecho.
Después se bajó ya no a sacar toda la lámina de un lado, sino la hemilaminectomía, o sea, la mitad de la lámina. Y ya hace más de 20 o 30 años, solo se hace disectomía lumbar. O sea, no se saca nada de lámina. Lo que pasa es que cuando se hacía la hemilaminectomía y era muy efusivo, se comían sin querer la caries articular inferior. Y de esa manera inestabilizaban esa articulación y tardíamente se iba a producir la listesis, pues se llama una listesis postquirúrgica. Entonces, actualmente, como le digo, se hace disectomía pura con microscopio o telelupa, que saca solo el disco y de repente un poquito de forámino para dejar la raíz más libre, pero solo se saca el disco. ¿Qué cuadro clínico tiene la espondilolistesis? Dolor lumbar, puede haber dolor radicular con la C positivo. Cuando esta espondilolistesis más del 30%, puede haber claudicación neurogénica. ¿Qué es la claudicación neurogénica? Es el paciente que está caminando y dice, doctor, antes caminaba 10 cuadras, ahora tengo que pararme porque tengo dolor lumbar y me falta fuerza en las piernas a los 50 metros, 100 metros. A eso es claudicación neurogénica o espinal. También si la listesis grado 3, 4, puede haber lesión de cola de caballo. Se estira toda la cola de caballo, raíces, y la lesión de cola de caballo es hipoestesia en sí de montar, compromiso de esfínter urinario, esfínter rectal, básicamente. El tratamiento de la espondilolistesis inestable, ya le dije, es quirúrgico. De la espondilolistesis estable es manejo médico, terapia física, antiinflamatoria no esteroides y de repente un corsé semirrígido, lumbosaco. Pero cuando es inestable hay que hacer artrodesis transpedicular con 4 o 6 tornillos. Si la listesis L5 es L1, generalmente hace L4, L5 y S1. Se reduce la listesis y se pone los tornillos transpediculares con barras que queda desaparecido la listesis. Ahora vamos a hablar de la estenosis espinal cervical. Hay varias causas que pueden hacer que el canal vertebral disminuya. Un disco intervertebral degenerado, una hernia del núcleo pulposo, la hipertrofia de láminas, la hipertrofia de facetas, ¿no? La hipertrofia del ligamento amarillo, etcétera, etcétera. Puede estar también una subluxación degenerativa facetaria, grado 1, y va a dar ¿cuál es el cuadro clínico? Compresión radicular o compresión medular. Acá sí hay médula, entonces también puede dar compresión medular con daño medular. Así es cefalea, cervicalgia y sobre todo cervicobarquialgia. Esto es para que recuerden, una vértebra cervical es el cuerpo vertebral, esta es la apófisis transversa, con sus agujeritos. ¿Por qué? Porque por ahí sube la arteria vertebral, que va a irrigar el cerebro posterior y se va a unir con la arteria vertebral del otro lado y va a formar la arteria basilar, que la rama terminal va a ser la cerebral posterior. Esta es la caries articular, esta es la apófisis espinosa, esta es la lámina de un lado y lámina del otro lado. La parte que une esta lámina al cuerpo vertebral se llama pedículo. Y por ahí sale la raíz nerviosa. Y a través del pedículo es que se introducen los tornillos transpediculares. La referencia anatómica es la caries articular, se come un poquito y con un punzón se mete el tornillo transpedicular hacia el cuerpo vertebral para estabilizarlo. Entonces, ¿qué cosa puede dar estenosis? Cualquiera de estos. Una hernia cervical, una hipertrofia de facetas articulares, hipertrofia de parte blanda, y este es el canal vertebral. Y fíjense cómo se va estrenosando. ¿No? Esto es la estenosis de canal.
Esta estenosis de canal puede dar mielopatía cervical. Cuando la estenosis severa va a dañar la médula y va a dejar una lesión neurogénica e irreparable. Va a perder una parte de fuerza y eso ya no lo va a recuperar. Es más común en mayores de 55 años. La mielopatía cervical se puede presentar con más del 30% de estrechamiento. Puede ser por compresión de las barras espondilóticas, el ligamento amarillo hipertrófico se engruesa y todo eso da una isquemia por compresión vascular y el trauma local en la médula es mielomalacia o mielopatía. El cuadro clínico es dolor cervical irradicular, o sea, cérvico-braquial, dolor irradiado a los miembros superiores, puede haber tetraparesia o paraparesia, compromiso sensitivo y compromiso de esfínteres, como le digo. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Si es médico, solo collarín cervical, antiinflamatorio no esteroides y medicina física. Y si es quirúrgico, dependiendo para qué lado está más la estenosis. Si la estenosis es por hernia nucleoposo, o sea, vía anterior, hay que hacer un abordaje vía anterior. Sacar la hernia, ponerle su disco sintético, con hueso sintético y su plaquita de metal, queda estabilizado. Si es más bien posterior la compresión, por hipertrofia de facetas articulares, por hipertrofia del ligamento amarillo, solamente abordaje posterior con la minectomía bilateral más foraminotomía. Entonces, dependiendo del grado de lesión, por ejemplo, esta es una estenosis de canal. Acá tiene una pequeña hernia, pero más es la estenosis posterior. Y algo que quiero que vean, fíjense, esto de acá en negro, delgado, es el ligamento amarillo o partes blandas. Fíjense cómo se engruesa el ligamento amarillo y comprime a la médula de adentro hacia afuera. Entonces, el tratamiento de la estenosis de canal es bien controversial. La idea es que ustedes operen a un paciente que lo devuelvan a la actividad. Por ejemplo, si viene un paciente con un cuadro de estenosis de canal y que ha estado trabajando hasta las últimas semanas o 15 días, entonces el paciente está operativo. Tienes que operarlo, tienes que hacer la minectomía cervical posterior o vía anterior con artrodesis, si es una hernia, porque a ese paciente lo vas a recuperar para que siga produciendo. Pero si tienes un paciente de edad avanzada, postrado crónico, en las cuales ya en la resonancia ves una mielomalacia en T2, la idea de la cirugía es evitar un mayor daño, pero la mejor idea es recuperar a ese paciente. Entonces, ese paciente postrado, ya con mielomalacia, con un daño establecido, no va a mejorar con el tratamiento quirúrgico. Por eso, y lo pones a complicaciones respiratorias postoperatorias, que a la final es lo que se lo va a llevar. Entonces, el tratamiento quirúrgico debe hacerse en personas que las puede recuperar, que tengan mielopatía progresiva, funcionalmente significativas pero estables, pacientes con cuadro de braquialgia intensa, pero buen estado general y con riesgo quirúrgico bajo. Y no candidatos a cirugía, los que ya tienen mielopatía establecida, como les decías, ya en T2 encuentras una hiperseñal que te indica daño medular y la cirugía no lo va a recuperar, va a seguir igual. El tratamiento conservador es para pacientes postrados, ancianos, en mal estado general, su collarín más rehabilitación. Como le decía, es importante seleccionar la vía de abordaje. Vía anterior si es una hernia y vía posterior si es básicamente estenosis de canal. Y la radiculopatía se hacía antes solo foraminotomía, pero no, ahora no se hace mucho eso.
Ahora, ¿cuántas hernias discales cervicales se pueden hacer? A veces una, dos, hasta tres. Se pueden sacar 3 discos y poner barras un poquito más largas que agarren todo. Entonces, es disectomía, sacar la hernia, más el injerto, que es el disco con hueso sintético, y la instrumentación vía anterior, que es una placa de metal, Atlantis, o la que más les guste a ustedes. Lo más importante es escoger al paciente adecuado, evitarle mayor morbilidad al paciente. Entonces, si ustedes eligen al paciente adecuado y el paciente va a poder regresar a ser productivo en buena hora. La estenosis espinal, lumbar. Se dice que es absoluta cuando el diámetro es menor a 10 milímetros y es relativa cuando el diámetro es de 10 a 12 milímetros menos. Bueno, lo cierto es que hay disminución del canal vertebral a nivel lumbar. Generalmente son a cambios degenerativos, igualito hipertrofia del ligamento amarillo, hipertrofia del ligamento posterior, puede ser por espondilolistesis, y también presenta claudicación neurogénica. Algo que de repente no le digo, tienen que hacer diagnóstico diferencial de la claudicación neurogénica de la claudicación arterial o insuficiencia arterial. El paciente que tiene insuficiencia arterial es el paciente que le dice, doctor, yo antes caminaba, ahora cuando camino siento un dolor en las piernas intenso. Eso es porque no llega la sangre adecuadamente por insuficiencia arterial. En cambio, el de claudicación neurogénica le dice que tiene dolor lumbar y falta de fuerza, se le doblan las piernas. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. El diagnóstico básicamente es con mielografía, resonancia. Antiguamente hacíamos sí, mielografías o más hacíamos el diagnóstico anteriormente. Ahora con la resonancia ha cambiado, ya casi no hacemos mielografías. El tratamiento es médico, solo se operan estenosis renal por claudicación neurogénica. Y si el paciente tiene fuerza y camina, hay que manejar el dolor con terapia física, con antiinflamatorios, ¿no? Y si no, ya se vuelve quirúrgico. La columna vertebral no está excepto de infecciones. Hay infecciones piógenas que da osteomelitis, da disitis, pueden llegar por vía hematógena, por trauma local, post cirugía espinal. Básicamente la sintomatología es dolor, contractura muscular y compresión radicular. Puede haber también compresión medular. El tratamiento básicamente es médico aparte de antibióticos. Entender que la osteomelitis es la infección del cuerpo vertebral. La disitis es la infección del disco intervertebral. Este es un cuadro muy doloroso, con contracciones espasmódicas, que lamentablemente no hay nada que ofrecerle quirúrgicamente, simplemente antibiótico e inmovilización. Tienen que mandar a hacer corsé con piernera para que no mueva nada, sino grita de dolor. Hay otras infecciones que es la tuberculosis, lamentablemente hay bastante todavía en nuestro país, que es la tuberculosis vertebral o mal de Pope. Es más frecuente en la región dorso-lumbar, y el mal de Pope, recordar que empieza en el disco intervertebral y secundariamente daña los cuerpos vertebrales. Entonces, como les decía, puede haber compresión medular y radicular. El tratamiento es básicamente antibiótico y solo se hace quirúrgico, perdón, no es antibiótico, es antituberculostato. 6 meses con 4 drogas. Entonces, generalmente se usan isoniazida, rifampicina, piracidamida y etambutol.
Entonces se usan estas 4 drogas por 6 meses y el paciente debe mejorar. Pero si hay daño ya vertebral con la usofractura, recién ahí se hace quirúrgico. Ahora vamos a hablar sobre las hernias del grupo cervicales. Le decíamos que el disco intervertebral es entre vértebra y vértebra. Y normalmente el núcleo pulposo es un rezago embrionario de la primera médula notocorda y que esta queda como en la parte central del disco intervertebral. Este núcleo está rodeado por anillo de fuerza, que es el disco intervertebral muy ávido por el agua, y a todos se nos deshidrata los discos alrededor de los 30 años. Ahora, si hemos hecho postura visosa de la infancia, por la ocupación, agredimos a la columna, entonces se puede deshidratar antes. Las raíces nerviosas salen sobre el pedículo que hemos hablado. La compresión medular, puede haber compromiso motor sensitivo, puede haber compromiso de vía piramidal, hiperreflexia con clonus, pero más lo que se ve es radiculopatía. Por ejemplo, si es una radiculopatía C5, C6, las hernias más frecuentes cervicales son C5, C6 y C6, C7. Va a haber compromiso del reflejo bicipital, va a haber dolor irradiado a la región blanco-radial y debilidad de la flexión. Si la hernia es 6 y 7, el reflejo tricipital es el que va a estar disminuido. Y a nivel de la fuerza, en el brazo, la fuerza es la que va a estar más comprometida. Hipoestesia en los 3 dedos y cuando ese 7-1 afecta el cuarto y quinto dedo. Esta es una resonancia para que vean ustedes cómo se ve la hernia en el grupo cervical, como una cabecita. Entonces, el diagnóstico actualmente ya está aceptado que debe hacerse por resonancia. El tratamiento inicialmente es médico, pero si no mejora, se vuelve quirúrgico, cuando falla el tratamiento médico. O cuando hay déficit radicular. O sea, una cosa es el dolor radicular, que es el dolor que sigue la raíz nerviosa, y otra cosa es la falta de una fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pinza la hace C5, C6. Si ustedes agarran, le dicen, haga una pinza, y ustedes le jalan y no hay fuerza, allí hay un compromiso de esa raíz. En ese caso es quirúrgico. Ahora vamos a entrar a lumbalgias ya más directamente en la región lumbosacra. Es uno de los síntomas muy frecuentes en todas las ciudades productivas y afecta generalmente a la gente en edad productiva, alrededor de los 45 años. Tiene una prevalencia alta en la vida en 60-90% y la incidencia actual es felizmente baja, 5%. Y de toda esa incidencia que es alta de lumbalgias, solo el 1 al 3% es por HNP lumbar. ¿Qué hay? Radiculopatía. La radiculopatía, como le digo, es la irradiación del dolor. Por ejemplo, a nivel lumbar dice dolor lumbosacro. Puede haber trastorno motor, trastorno sensitivo y alteración de reflejos. Eso es en cuanto a la radiculopatía. Y síndrome radicular, L5 y S1. Entonces, hiporreflexia aquilia, hipoestesia en la cara posterior del miembro inferior, ¿no? Esa es la radiculopatía C5, C6. L5, S1. Y parecia a la flexión plantar del pie, o sea, no puede, cuando camine el talón se le cae la punta del pie, y disminución del reflejo aquilio.
Pero felizmente, y hemos visto que solo por hernia el núcleo pulposo es del 1 al 3%. La causa más frecuente de lumbalgia es la lumbalgia mecánica, que tiene varios nombres. Lumbalgia mecánica, o lumbalgia miofacial, o lumbalgia postural. Es la forma más común de lumbalgia. Ocasiona fatiga muscular. O sea, el músculo y los ligamentos se cansan, se agotan y se contraen y duele. Puede haber irritación de facetas articulares, ¿no? Lo cierto es que el paciente viene por dolor. Pero uno le hace el examen, no hay la segue, o sea, no hay irritación ciática, no hay déficit radicular, camina de puntas y de talones muy bien, entonces es más muscular. ¿Cuáles son las causas de lumbalgia? Es múltiple. La principal es la, como le dice, síndrome miofacial. Y hay que tener en cuenta mucho esto. Por ejemplo, ahorita ustedes son 12 escuchando esta clase. Si a los 12 les hacemos una resonancia en el núcleo pulposo lumbar, un 40%, que es más o menos, más de 6, 8 más o menos, van a tener discopatía lumbar. Pero estamos partiendo de que ustedes son asintomáticos, no tienen lumbalgia. Y si viene un paciente con discopatía lumbar, o sea, deshidratación del disco, que es la primera parte de la enfermedad del disco, y dice, tienes una hernia, hay que operarte. Lo operas, pero la causa de su dolor no era la hernia, que se veía en la resonancia. La causa del dolor es la lumbalgia mecánica, la fatiga muscular. Entonces, ahí el paciente, después de la cirugía, que está bien hecha, ya no hay esa hernia, pero el paciente sigue con dolor. Entonces, hay que hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué otras causas hay de lumbalgia? Por neoplasias, metástasis, tumores retroperitoneales, congénitas, sobre todo quistes aracnoideos, escoliosis, vasculares, los hemangiomas del cuerpo también pueden dar, los aneurismas de aorta también dan cierto grado de lumbalgia, y las infecciones por osteomelitis, discitis, acceso epidural. La tuberculosis también da lumbalgia, y hablamos de eso. Las degenerativas, como las espondilolistesis, la estenosis de canal, las tóxicas o metabólicas, la diabetes, el hiperparatiroidismo, las traumáticas y las psicógenas. Nunca traten de lumbalgia mecánica psicológica, o psicógena a una paciente si no le han hecho su estudio adecuado. El paciente tiene que hacerle su examen clínico, su resonancia. Y cuando vean que todo está bien, no hay nada, pero a ella le duele, pues, le dicen que es un síndrome miofacial, que suena más decente que decirle usted está deprimida. Tendría que ampliar su anamnesis y preguntar cómo está su sueño, si hay la habilidad emocional. Eso condiciona que tenga un síndrome depresivo de fondo, y la depresión es uno de los cuadros que da mucha lumbalgia. Entonces, siempre cuando digan lumbalgia discógena por depresión, después de haber hecho un buen estudio y haber hecho todo su resonancia. Entramos a la BD de la tarde, que es la hernia del núcleo pulposo lumbar. Es más frecuente en la etapa productiva, como les decía al comienzo, entre la tercera y sexta década de vida. Hay factores de riesgo, que es más que el tabaco, embarazo, es las ocupaciones. Los choferes, los trabajadores de construcción civil, los estibadores, tanto los estibadores como los trabajadores de construcción civil, por levantar mucho peso, doblar su columna, va dañándose el disco. En lugar de deshidratarse alrededor del tentillo, puede hidratarse antes. Los choferes, porque están mucho tiempo sentados. Los pilotos de helicóptero, los microtraumas van produciendo daño al nivel del disco intervertebral. Los que practican equitación. No, buenas. ¿En clase? Dime, espérate. No,
Disculpen, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me Sí, doctor, se lo escuchan? escucho. Sí, doctor, se lo Ya, escucho. perfecto. Había una emergencia acá, disculpen, un ratito. Entonces, les decía que es en etapa productiva entre la tercera y sexta década de vida, que hay factores, sobre todo los de ocupación, pero felizmente, del primer ataque del lumbo ciática, ¿no? Del primer cuadro agudo, el 70% mejoran a las 3 semanas y casi un 90% mejoran alrededor de las 8 semanas. O sea, la mayor parte mejora con el manejo médico. Y solo el 1% pueden tener síntomas por más de un año. La hernia de núcleo pulposo es una de las causas más frecuentes de pérdida económica porque estos pacientes generalmente están con descanso médico 30, 60 días. La hernia de núcleo pulposo, como le decía, es un residuo embrionario que está en la parte central del disco intervertebral. Este es el núcleo pulposo y estas son las fibras del disco intervertebral, que son fibras de fuerza muy habidas por el agua, que alrededor de los 30 años se van deshidratando y se rompe el anillo fibroso y por ahí se produce la hernia. El dolor generalmente es lumbo ciático, o sea, en la región lumbar irradiada la cara postero-externa del miembro inferior, y acordarse que los dermatomas L4, L5, ¿no? En la cara postero-externa, la cara posterior L5 y la cara interna S1. Eso básicamente, ¿no? Entonces, esto es la salida del núcleo pulposo y la irritación de la raíz que pasa por ahí por el pedículo. Una tomografía se puede, una hernia se puede ver, pero es muy indirecto. Miren. Sabemos que la columna vertebral soporta todo el peso del cuerpo y la charnela que tiene más movimiento es L5-S1. Y así como a nivel cervical las hernias más frecuentes eran C5, C6 y C7, a nivel lumbar las hernias más frecuentes son L4, L5 y L5-S1. Y son las que tienen más movilidad. Como les decía, el disco se deshidrata después de los 30 años a todos. Degenera la capacidad de sobrepresión y se rompe el anillo fibroso. Y la hernia se protruye en la parte posterolateral generalmente, a veces mediana. Esta es una mielografía. Ustedes ven acá se le ponía yopamirón, no, lipiodol, perdón, y se llenaba todo el saco dural. Entonces ves acá una raíz y ves acá la otra raíz. Acá ves la otra raíz y acá no se ve. Acá había amputación de la raíz. Entonces decíamos, acá hay una hernia L4, L5. Le hacíamos lateral, la oblicua, perdón, y se confirmaba, ¿ven? Y cuando había estenosis bilateral, decíamos estenosis de canal. Pero todo eso ha cambiado, mielografía y tomografía, cuando vino la resonancia. La resonancia nos da dos cosas. Nos ve, por ejemplo, este disco no es tan blanco como este. Está oscuro, eso se llama deshidratación del disco. Y a la vez tiene una hernia que se va hacia atrás. Ahora, ¿por qué siempre se va hacia atrás? Anatómicamente, el ligamento longitudinal posterior no tapiza toda la cara posterior del cuerpo vertebral. Entonces, deja un espacio justo en la parte lateral, por eso que generalmente la hernia se va más posterolateral. ¿Y por qué siempre hacia atrás? Porque el disco intervertebral no tiene la misma altura. La parte anterior del disco intervertebral es 2/3 veces más alto que la parte posterior. Entonces, donde hay menor resistencia, por ahí se produce el disco intervertebral. Esta es otra resonancia que se ve también estenosis de canal más hernia. ¿Y por qué duele? Por ejemplo, acá se ha salido una hernia, va a irritar la raíz, ¿qué pasa? Y al irritar la raíz va a haber congestión vascular, se va a desatar la cadena inflamatoria de dolor y va a doler. Pero ustedes han visto que en el primer episodio el 70% mejoran, ¿no? En las 3 primeras semanas y el 90% en las 8 semanas. Lo que pasa es que con el reposo, simplemente con el reposo, se deshincha la raíz, se deshincha la hernia
y baja el dolor. Porque todo es cuestión de continente, que es el canal vertebral, y el contenido, que es la médula con las raíces. Si tiene un canal amplio, el paciente va a mejorar. Pero si es una estenosis de canal sumado a una hernia, difícilmente va a mejorar. Esta es otra resonancia. Acá se ve mejor en T2 la brillantez de los discos sanos y la deshidratación del disco enfermo con hernia. Sabemos que la raíz nerviosa tiene dos componentes, una raíz motora y una raíz sensitiva. Que esta raíz sensitiva está unida a la cadena simpática. Entonces, cuando el dolor se hace muy crónico, irrita la cadena simpática y va a dar lo que se llama el dolor neuropático. Entonces, es el que refiere a la paciente, tengo un dolor profundo, doctor, tipo quemazón. No, si me toco no me duele, sino adentro tengo un dolor. Ese es el dolor neuropático, que ya no va a mejorar con antiinflamatorios, no esteroides solamente. Va a tener que usar antineuríticos. Los más usados son, el más antiguo es la carbamazepina, después salió el gabapentin y últimamente la pregabalina. Entonces van a tener que usar esos fármacos para contrarrestar estos dolores neuropáticos. El dolor básicamente, como ya les digo, es por la congestión vascular y el desencadenamiento de la cadena inflamatoria del dolor. Ahora, teóricamente con la clínica deberíamos diagnosticar la hernia. Entonces, si estamos hablando de una hernia L4, L5, ¿qué vamos a encontrar? Aparte, la CG positivo, en la 2 van a encontrar la CG positivo. Pero, ¿cómo va a estar el reflejo patelar y aquilio? El reflejo patelar disminuido va a estar cuando es raíz L4. El dolor, la hipoestesia es en la cara postero-externa del miembro inferior. Reflejo rotuliano disminuido. La CG positivo, dices tú, clínicamente es una hernia L4, L5. Y parece al caminar de punta. Le dice, camina de puntas, se le cae el pie. No hay fuerza al caminar de puntas. Es un síndrome radicular clásico L4, L5. Pero, si hay hiporreflexia aquilea, si hay hipoestesia en la cara posterior e interna del pie, si hay dificultad para caminar de talones, al caminar de talones o flexión plantar del pie se le cae, o sea, no hay fuerza, es un síndrome radicular L5S1. Lo que pasa es que a veces hay hernias grandes. Cuando la hernia rompe el ligamento longitudinal, se llama esteroida, se ha salido del disco. Pero a veces no solo se sale, sino migra hacia abajo o hacia arriba. Si es una hernia L4 o L5 y migra hacia abajo y es grande, ¿qué va a dar? Compromiso e irritación de las dos raíces, tanto la L4 como la L5S1. Entonces puedes encontrar signología de los dos. Eso te lo va a aclarar la resonancia. Entonces a veces no es fácil simplemente hacer el diagnóstico con la clínica. Felizmente con la resonancia, pues, te sirve para saber si realmente ese dolor es por esa hernia. Porque le he dicho que la mayor causa de lumbalgias es por síndrome miofacial. Pero si encuentras un cuadro radicular típico de esa raíz, tú lo operas, al día siguiente el paciente está caminando, sin dolor. Le dolerá la herida, pero no hay dolor radicular. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor lumbar irradiado del miembro inferior por la cara posterior-externa. Si es L5, el dolor es en la cadera, en la cara posterolateral del muslo, en el dedo gordo. Si es S1, en la cadera posterior del muslo y pantorrilla. Si es L3, L4, a nivel de la ingle. La frecuencia de las hernias discales cervical, ya le hemos dicho, entre 35 y 45 años y lumbar más joven, 20 a 40 años. Y la frecuencia es un resumen tanto cervicales como lumbares. La más frecuente lumbar es el L4, L5 y el L5, S1.
y cervicales C5, C6 y C6, C7. Las hernias dorsales son rarísimas, casi no veo. Yo en mi vida he visto 2 hernias. De R2 vi una hernia postraumática dorsal por un TM dorsal y después una degenerativa. Casi no hay hernias dorsales. Y este es para que hagan una comparación entre la mielografía y la resonancia. Por ejemplo, acá esta resonancia tiene 2 discos deshidratados, tiene una hernia grande acá, pero también tiene estenosis, que no te daba mucho la mielografía. Todo el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, son cirugías programadas. La disectomía, que le digo que es el tratamiento quirúrgico actual de la hernia del núcleo pulposo, es una cirugía programada. Y hasta acá, antes de decir esto, la mayor parte de hernias del núcleo pulposo no se operan. Solo se operan 2 condiciones clínicas: dolor intratable y déficit radicular. No estamos hablando del dolor que es irritación radicular, sino déficit radicular. O sea, si un paciente hace un cuadro agudo de lumposiática, se mejora al 100% y a los 15 días viene con otro episodio de cuadro de lumposiática, se mejora y a las 2 semanas ese es dolor intratable, no puede reintegrarse a su vida. Ese es quirúrgico. Ese es dolor intratable. O que empieza con un cuadro de dolor, pasa 2 meses y no mejora el paciente, le hagas lo que le hagas, es una hernia grande, destruida y migrada, tienes que operarlo. Y el déficit radicular es cuando eso le digo, usted le dicen, camine de puntas y talones. Si cuando comienza a caminar de puntas se le cae el pie o de talones se le cae la punta del pie, ahí hay déficit radicular. También es indicación quirúrgica. Pero no son cirugías programadas. Pero sí hay una sola cirugía de emergencia dentro de la hernia del núcleo pulposo, que es el síndrome de Caudequina, producido por una hernia del núcleo pulposo grande, L5S1, extruida y migrada. ¿No? Acá ven ustedes una hernia grande, L5S1, extruida y migrada. En esos casos, como puede haber compromiso del esfínter vesical, es urgente la cirugía. Apenas llega a emergencia y lo diagnostican con clínica y con resonancia, a sala de operaciones. Porque una vez que empieza a sufrir el esfínter vesical, si no lo descomprimen a tiempo, por el preso sacrococcigio, se queda con una vejiga neurogénica. Y ocurre. Entonces, es la única emergencia neuroquirúrgica que existe. No es que lo tienes que llevar ahí mismo, pero en el transcurso de las horas. ¿Por qué? Porque el compromiso del esfínter vesical puede ser irreversible, si es que no se descomprime a tiempo. ¿Qué signos van a encontrar en la cuadro de lumposiática? Columna lumbar recta o escoliótica. Generalmente el paciente viene medio torcido por contractura antálgica. El signo de Dandy, le golpean la espina y hay dolor. Hay gran espasmo muscular, contractura de los músculos paravertebrales lumbares. Hay limitación por dolor de la columna. El asegue, que es la elevación recta del miembro inferior, gente a los 15, 20, 30 grados grita de dolor. Si llega a los 60 y no hay dolor, no hay el asegue no tiene valor, le falta ejercicio. Ya le decía, el reflejo patelar y el reflejo aquil. En raíz L4, L5, el reflejo patelar disminuido. En raíz L5, S1, reflejo aquilo disminuido. Debilidad para la extensión del pie es el caminar de puntas, es L5, es L4, L5. Y el caminar de talones, flexión plantar del pie, hay también debilidad, es S1. El tratamiento. El tratamiento, como le decía, de la mayor parte de hernias es médico, ¿no? El EVA moderado, reposo, es lo más importante al comienzo. Antiinflamatorios, el que quieran, no hay elección, y relajantes musculares. Evitar flexionar la columna, rotar la columna, levantar peso, cama dura, analgésicos. En reposo absoluto por 2 a 3 días y analgésicos y relajantes musculares.
Si esto falla y el dolor se expande, recién vamos al tratamiento quirúrgico o cuando hay déficit radicular. Compresión de cabo de quina por compromiso final, esa es una emergencia, es quirúrgico. Compromiso neurológico por déficit, cuando hay radiculopatía, o sea, falta de fuerza al caminar de punto de talón, cirugía. Cuando el dolor no mejora con el tratamiento, por más de un mes, cirugía. Recurrencia del dolor y lo incapacita para su actividad diaria, cirugía. Entonces, dolor intratable y déficit radicular. Y solo la emergencia es el síndrome de cabo de quina o cola de caballo, por una hernia extruida migrada L5S. Entonces, ¿qué complicaciones puede haber de la hernia del núcleo pulposo? Hay complicaciones quirúrgicas, felizmente que cada vez es menor, porque las hernias ahora se están operando no solo disectomía, se hacen con microscopio, telelupa, también se está haciendo cirugía endoscópica, que cada vez se ven mejor las estructuras y se evitan los accidentes. Generalmente las complicaciones quirúrgicas eran lesiones de estructuras neurales, sobre todo de la raíz, al tratar de hacer con la pinza Kerrison la foraminotomía, a veces si no veían bien se jalaban la raíz. Yo particularmente nunca lo he visto. Lesión de grandes vasos también. El cuerpo vertebral, digo, el disco tiene más o menos 2.5, no más. Si es muy efusivo, mete la alera, que a algunos todavía les gusta integrar, y se pasa de eso, ahí nomás está pasando la ilíaca. La cera ilíaca, y es como dices, es una desgracia. Pasó hace muchos años, me acuerdo, pasó en el hospital Saugal, estaban operando una hernia, se choca el paciente, llamaron al cirujano de tórax y la abrió y está toda la sangre en el abdomen. Bueno, la cirujana de tórax lo único que hizo fue poner un plan en la ilíaca, distal y proximal, paró el sangrado. Lo estabilizaron, lo cerraron y lo trajeron al Revaliati. El Revaliati, mientras lo vio el cirujano de tórax, todo el tiempo que pasó la traía, ya pasó más de 6 horas. El cirujano cardiovascular de Revaliati hizo la anastomosis, pero ya la pierna la perdió. Ya se había necrosado mucho tiempo. Después pasó a trauma, le amputaron la pierna y recién llegó donde nosotros para sacar la hernia. Sí existe, pero no ojalá con las nuevas técnicas cada vez es menos posibilidades. Infecciones como toda cirugía puede tener infecciones. El espasmo muscular es residual, depende del grado. Con las nuevas técnicas hay cada vez más espasmo. Con las técnicas antiguas de sacar el músculo para llegar a la hernia, había más posibilidad de espasmo. Aracnoiditis adhesiva también existe, pero menos. Y la estenosis de canal también. Se dice que la mejor es evitar la primera operación. De recordarse esencialmente que la mayor parte, felizmente, de las hernias mejoran con el manejo médico. Si uno demuestra que el dolor por el que viene el paciente es por esa hernia, el paciente va a ir muy bien. Al día siguiente, como le digo, va a estar sin dolor y no va a haber problema. Pero si ustedes operan una hernia de un paciente de síndrome miofacial o lumbalgia mecánica, el paciente va a seguir con dolor. Va a seguir buscando dolor. Ya me operó, ahí está la resonancia de hernia, pero me sigue doliendo. Entonces, y pues, si para mala suerte hace un granuloma cicatricial, que es así como se hace cicatriz queloide, hacen granuloma cicatricial, lo reoperas, sacas el granuloma, es un poco más afusivo, tienes que comer un poco más para sacar el granuloma, inestabiliza la columna y acaban en artrosis transpedicular. Es un viacruz. Por eso es mejor estar seguros que el causante de ese dolor es
la hernia respectiva. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bueno, van a venir algunas preguntas del examen, pero si han estado atentos, son cosas que lo he repetido enfáticamente. Que tengan buena tarde, buen Doctor, examen mañana. doctor. Dime. Sí, doctor, Sí, tengo te una pregunta. escucho. Digamos, como nos menciona, ¿no? El síndrome miofacial, que viene a ser la causa más frecuente. Pero digamos, o sea, o como el primer examen así sea un síndrome o tal vez una hernia, sí o sí tengo que pedirle resonancia o como, digamos, si el paciente no cuenta, ¿no? Con los medios para que se pueda realizar ese examen. ¿Cómo podría ser un diagnóstico diferencial tal vez, no? O... Por eso, si viene un paciente por lumbalgia, tú lo examinas, la CG negativo, déficit radicular negativo. Entonces, esa lumbalgia es mecánica, postural, por contractura, y encuentras paratonía, contractura muscular paravertebral, un poco escoliótico, ¿no? Y difícilmente una raíz inflamada por una hernia tiene que darte un LACE positivo. A veces también puedes encontrar LACE positivo en las lumbalgias biofaciales. Es tanto la contractura que es más por la resistencia, le duele al paciente, que por la misma irritación del nervio ciático. Pero no debe tener déficit radicular. Ok, Siguiente secuela profesional. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, buena suerte mañana con el examen. Hasta luego.